Si os parece, vamos a empezar para tener así tiempo disponible después si hay una pequeña tertulia o una sobremesa, vamos a decir. Decía en el siglo XVII Baltasar Gracián, un jesuita muy conocido, que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Yo lo que garantizo, yo sé que Pedro Luis será bueno, no sé si será breve, pero será bueno. En lo que a mí respecta... Es imposible. ¿Lo de bueno o lo de breve? No, las dos cosas. Lo que yo estoy seguro seré breve. Seré breve. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros la presencia en este primer acto de carácter, digamos, cultural, que, por cierto, este tipo de cosas está incluido en los estatutos de UNITER y es la primera vez que hacemos una cosa así. Estamos trabajando ya en darle más continuidad para darle así más proyección a la asociación. Y, sobre todo, agradecer no solo vuestra presencia, sino a nuestro socio y amigo, y siempre persona que ha apoyado la idea de UNITER, el esfuerzo de hacernos esta presentación en una agenda que sabemos siempre muy apretada. Lo interpretamos como una muestra de afecto a todo lo que a nosotros, a sus antiguos compañeros y colegas, y hacia lo que quiere representar UNITER, no menos como una oportunidad de reencuentro con muchos antiguos colaboradores, que se nos da a todos. Pedro Luis siempre ha apoyado desde el principio a UNITER y estamos seguros que lo seguirá haciendo. La idea del encuentro ha estado siempre presente en el proyecto, que ya es una modesta realidad de UNITER. Esperamos que estos encuentros sirvan para reforzar el proyecto, que todavía es muy tanto por la incorporación de nueva gente, de nuevos socios, como sus aportaciones personales. Necesitamos no solo volumen, sino también aportaciones personales. La infraestructura y los presupuestos de UNITER son absolutamente modestos, de una modestia que es incompatible con sus objetivos. Y no obstante, hemos hecho ya, estamos haciendo cosas que nos enorgullecen dentro de la modestia. Cosas que afectan a los intereses generales de todos nosotros. Por ejemplo, estamos estudiando las eventuales consecuencias negativas de la externalización de las pensiones en unos supuestos más pesimistas cosa un poco más inmediata y más dolorosa también, que a través de las lamentables situaciones concretas que se han producido como consecuencia de recientes fallecimientos de antiguos compañeros nuestros como Antonio Gil del Pino o Silverio Sánchez o Miguel Ángel Cet o Ignacio Sáenz de Santa María, las viudas han tenido que enfrentar a situaciones absolutamente, digamos, novedosas y que la burocracia que existe en todo este tema tanto del banco como de las pensiones, los compañeros asegurados, crean problemas importantes que hemos contribuido de forma importante a resolver. También estamos trabajando en la posible presencia de UNITER, mejor dicho, de alguno de sus socios, en la comisión gestora de los fondos de pensiones, del plan de pensiones, del plan de trabajo, me parece que se llama, o también las opciones de cambios legislativos en una mejora en el trato fiscal de las pensiones. Como veis, todos son, digamos, proyectos de interés común, no fáciles y que con los medios que tenemos a nuestra disposición estamos bastante limitados. Esto me lleva a que todos estos temas que son de relevancia serían más fáciles de abordar si fuéramos un grupo más numeroso y a través de ello contáramos con más medios humanos y financieros. Mantenemos una excelente relación con el banco porque después de varios encuentros, el último de ellos ayer mismo, se han dado cuenta de que podemos aportar vivencias muy concretas, pero de interés general, y que entre todos podemos ayudar a dar soluciones
positivas para ambas partes a los problemas que se plantean. Pero por encima de todo, procuramos que los vínculos que se han formado a lo largo de tantos años de convivencia no queden diluidos por el tiempo. Esto es, yo diría que es inevitable, pero tratamos de ir en contra del tiempo, defendiendo no solo los intereses comunes, sino facilitando contactos, organizando actos lúdico-gastronómicos como corresponde a cierta, digamos, nivel del DNI, pero también actividades similares que faciliten estos contactos, y uno de ellos es este. Esta conferencia que nos va a desarrollar Pedro Luis es el inicio de un proyecto que estamos elaborando para dar más proyección y contenido a UNITER. No voy a explayarme en ello, porque el proyecto está todavía inmaduro, y sobre todo porque he prometido ser breve. Quizá después de la presentación podamos, lo que podemos decir, la sobremesa, aunque no hay nada que comer, por así decir, la sobremesa de hablar de UNITER, pero ahora le corresponde la palabra a Pedro Luis. Muchas gracias, Pedro Luis, por haber venido. Porque me voy a poner de pie, ¿eh? Sí. Aquí no vas a ver nada. No, pues me voy a poner allí. Bueno, distinguidas amigas, queridos amigos, una primera información. Os veo mucho mejor a vosotras que a vosotros. Bueno, quería saludar a las excelentísimas y excelentísimos señores que hay aquí de una forma muy, muy especial. Aquí tenemos un diputado a las Cortes Generales, no sé si marianista o aguirrista. Tenemos una directora general del poderoso equipo de la Comunidad de Madrid. Allí en la última fila se ha ubicado modestamente, cuando vamos a hablar de innovación, nada menos que el secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que en estos momentos es dirigido por una ministra amiga y antigua discípula como Juan Tomás Hernani de Innovasque. Y voy a tratar de dar una explicación que desde luego no va a ser breve, porque sería la primera vez que diera una explicación breve en mi vida. Hombre, ya a estas alturas de la película ya tampoco voy a cambiar, ¿eh? Lo que tengo miedo es que como no va a ser breve, no va a ser buena, y como no va a ser buena, pues ese ciclo que ha anunciado aquí Enrique de cara al futuro, pues acabe con una única intervención, pero bueno, por lo menos os llevaréis el recuerdo de los colores que vais a ver. Vamos a hablar de la crisis. Y aquí están las crisis, por favor, don Enrique. No, lo voy a poner lejos que no me fío. No me fío de Enrique. Uy, perdón, Boris, me he cargado. No me fío de Enrique, que con esto de las pensiones, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, pues estas son las crisis que he compartido con vosotros. El otro día hacía un recuento, tuve que estar en México haciendo una presentación sobre temas parecidos a estos. Hice un recuento de cuántas crisis llevaba. Y a mí me han salido en 42 años de trabajo nada menos que 8 crisis, las que veis ahí. Algunas de ellas, por ejemplo esta, ahora que se habla tanto de la morosidad, etcétera, etcétera, esta, nuestro banco, que entonces se llamaba BBV, llegó a tener en Tenerife Sur, en la DUC de Tenerife Sur, está aquí el responsable de la misma, alguien de Canarias, alguien que trabajó, llegó a tener en Mora, no, tú estaba en el norte. Llegó a tener en Mora ¿cuánto? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuánto? Más. Llegó a tener el 60% de la inversión en Mora. Y en el año anterior de la crisis, el año 91, nuestro banco, que entonces se llamaba BBV, vuelvo a recordar, llegó a tener en ese año 1991, antes por lo tanto de la recesión del año 1992, llegó a contabilizar el 60% de todas las operaciones en mora de toda la banca española. Es cierto que con una cantidad muy pequeñita, porque no estábamos en recesión, pero hemos pasado por situaciones muy complicadas. En el año 1995, algunos de los que estáis aquí, pues vivisteis la crisis mexicana. Está en estos momentos México en una situación muy complicada, con caídas del PIB en el entorno del 7%, pero es que en aquel año 1995, cuando colapsó el peso mexicano en diciembre de aquel año, quebró la totalidad de la banca mexicana. Nosotros perdimos aquel año,
los primeros meses del año 150 millones de dólares de aquella época, y hubo que tomar una decisión heroica. Bueno, y gracias a que había al frente del banco una persona como don Emilio Ibarra, que apostó por esa decisión junto con el consejero delegado en el Consejo de Administración, tuvimos que decidir en si largarnos, una vez cargado contra resultados todo lo que habíamos invertido hasta el momento, o quedarnos y empezar una nueva etapa. Contra lo que dictaba el sentido común y la racionalidad, que lo mejor era coger el dinero y largarse, que no había dinero, por lo tanto era mucho más fácil todavía, simplemente irse cerrando la puerta y apagando la luz. Nos quedamos, y en estos momentos nuestro banco, que se llama BBVA, controla el 30% del mercado mexicano, de uno de los países, como vamos a ver ahora, enseguida van a ser líderes en el mundo. Por tanto, hemos pasado por situaciones muy, muy difíciles a lo largo de nuestra vida profesional. Y de esas situaciones, de esas 8 crisis que a mí me han tocado vivir, yo sacaría 4 lecciones. Primera lección, que es muy importante tenerla en mente: todas las crisis son diferentes. Por lo tanto, cuando se está trasladando hacia el futuro recuerdos del pasado, eso no es correcto. Lo más importante de esta crisis para España, para nosotros, digo para España y para nosotros, es que va a tener consecuencias geoestratégicas y que va a intensificar, por lo tanto, el impacto de la globalización sobre nuestra economía y sociedad. Dicho en román paladino, al tema que ha contado don Enrique hace un momentito, que te agradezco mucho la presentación, al tema de las pensiones, esta crisis a futuro le afectará, porque va a afectar a la posición internacional de España, a su posición en el mercado, como ahora vamos a comentar, y por lo tanto a la capacidad de crecimiento de nuestra economía y la posibilidad de mantener un estado de bienestar importante. Segunda lección de la crisis: en todas las crisis hay vencidos y además, que eso se olvida muchas veces, vencedores. Por lo tanto, de esta crisis va a haber países, sectores, empresas, etcétera, que van a ser vencedores. No solamente eso, en esta crisis, que ha tenido un impacto brutal, bursátil, con pérdidas en las bolsas mundiales absolutamente espectaculares, ha habido muchos operadores, bancos, etcétera, que han ganado cantidades masivas de dinero porque han sabido aprovechar una situación de crisis para poder convertir ese riesgo grave potencial en una oportunidad. Por lo tanto, si España, que vamos a hablar de España, quiere de alguna forma dibujar un futuro mejor, tiene que trabajar duro ahora. ¿Para qué? Para ser vencedor en esta crisis. La tercera lección de mis crisis es que siempre sale el sol, pero no sale al mismo tiempo. Hoy habréis visto en el periódico las estimaciones de la Comisión Europea de cuáles son las perspectivas de la economía europea. Podríamos anticipar cuáles son las perspectivas de la economía mundial de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Asia, muy buenas perspectivas. El euro, la zona euro, manteniéndose. España, en estos momentos, con los datos que tenemos, declinando. Por lo tanto, el sol saldrá, pero para nosotros vamos a pasar una temporada de mucho frío. Nos quedan todavía bastantes trimestres de recesión, como mínimo 3 o 4 trimestres de recesión, con lo cual completaremos un ciclo depresivo en la economía española que va a suponer 11 trimestres, el más largo de los que hemos conocido en toda nuestra historia económica. Y la cuarta lección de la crisis, que es muy importante, que antes la anticipaba, es que para los mejores las situaciones de crisis son oportunidades de profundo cambio. Y es curioso porque la palabra crisis en chino, si vais a China y preguntáis cómo se dice crisis, cómo se escribe crisis, la tenéis reflejada a la izquierda, porque los chinos combinan en un solo ideograma que significa crisis la palabra riesgo y la palabra oportunidad. Los chinos ven correctamente que todo riesgo representa una oportunidad. Por lo tanto, partiendo de lo que he supuesto de que España está en estos momentos en una situación muy compleja, pero no tan difícil en determinados aspectos como la que tuvimos, sobre todo teniendo en cuenta la situación de las empresas, capacidad que tiene en estos momentos el gobierno de actuar, tenemos que asumir que estando mejor preparados que la crisis del año 82 y que la crisis del año 93, a pesar de la profundidad y de la intensidad de esta crisis, sin embargo, podemos construir todavía, si queremos como sociedad, una gran oportunidad. Y además de estas 4 lecciones, esta crisis yo creo que nos ha traído una enorme ventaja. Hemos pasado de una sociedad acomodada, de una sociedad adormecida, de una sociedad adocenada, que parecía que todo era fácil, a una sociedad necesitada, lo cual va a propiciar que surja una importante capacidad de reacción. Pues bien, esta crisis tiene una salida, queridas amigos míos. En el título de esta conferencia, la salida de la crisis es innovación. Es innovación. Y esa referencia es una referencia global,
porque lo dice todo el mundo. La salida de la crisis es innovación. Os pongo una frase del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, al que tuvimos ocasión de conocer Emilio y yo y alguno de vosotros cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano. Es el que sucedió al actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, con el que negociamos algo que entonces parecía increíble, que es que en un momento en que estaba prohibido de toda la historia el que un banco internacional pudiera controlar un banco mexicano, nuestro banco consiguió convencer, nosotros y las personas que nos ayudaron, conseguimos convencer al gobierno mexicano de que había que dar una oportunidad a la banca internacional y fuimos el primer banco internacional que puso sus pies en México controlando una institución financiera mexicana. Pues bien, negociamos con Guillermo Ortiz, yo recuerdo estar en su despacho con la corbata abierta, él sudando a chorros, hablando con el Tesoro americano para negociar un crédito de 50.000 millones de dólares que necesitaba México para estabilizar su economía en aquella situación de catástrofe absoluta. Y a este señor le sucedió José Ángel Gurría, en este momento secretario general de la OCDE, y buen amigo. Y decía hace poco, precisamente en una presentación en México, analizando la situación de competencia de 15 estados mexicanos, que en la OCDE, por lo tanto los países más ricos de la Tierra, consideramos que esta crisis es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras estrategias políticas de innovación. La inversión en innovación, añade José Ángel, es una condición indispensable para el crecimiento económico a largo plazo. Si ponéis el nombre de España por delante, os dais cuenta que la salida de la crisis para nosotros, no lo digo yo, que soy un pobre jubilado, miembro de la asociación UNITER, sino que lo dice el secretario general de la OCDE, la salida para España está en la innovación. Pero innovar exige una cosa importantísima, queridos amigos. Exige una cosa importantísima. Innovar exige transformar. Y a su vez transformar exige innovar. Por lo tanto, cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de transformación, de cómo se cambia una empresa, de cómo se cambia un país, o si queréis, de una forma mucho más próxima, de cómo se cambia una persona. Por tanto, innovar en un país requiere transformar ese país, tan sencillo como eso. Y para transformarlo se precisa innovar, cambiar, transformar su sociedad, sus universidades, sus empresas, sus instituciones, entre otros exigentes objetivos. Este proceso de necesaria transformación, de acuerdo con nuestra propia experiencia profesional, porque en el banco hicimos en su momento un proceso de absoluta innovación, requiere combinar equilibradamente los tres sentidos que veis ahí. Hay que tener sentido del tiempo, hay que tener sentido del riesgo y hay que tener sentido de la oportunidad. El que no tiene o la que no tiene sentido del tiempo no acertará con el momento, no podrá recoger los frutos de la innovación. El que no tiene sentido del riesgo se quedará agarrotado y no verá la oportunidad que surge de toda crisis. Y el que solo ve oportunidades sin valorar tiempo y riesgo, pues tendrá casi con toda seguridad una catástrofe. Pues bien, la gestión inteligente y equilibrada, como decía hace un momentito, de estos tres sentidos, permite lograr el resultado último de toda innovación. ¿Para qué sirve innovar? Para generar valor. Pero valor no de cualquier forma, ni haciendo así, para generar valor de una forma creciente y recurrente. Por lo tanto, mis tres primeras recomendaciones, afirmaciones para España, desde el conocimiento que tengo de esto, que en este momento, pues bueno, puede ser algo, es que es tiempo de transformar más España. ¿Cómo? Innovando. Segunda afirmación, debe hacerse asumiendo el riesgo de esta crisis. Y tercera afirmación, se debe convertir ese riesgo en oportunidad. Bueno, y ahora os pregunto, antes lo anticipaba, ¿se puede transformar una empresa, un país, una persona? Y la contestación es, queridas amigas y amigos, queridos colegas, la contestación es, oye, esto es una conferencia interactiva, aquí no penséis que vais a venir con un tío que se va a poner allí o una tía diciendo desde lejos y todos dormidos, no, ya veis que los de atrás, los que os habéis puesto pensando que vais a estar plácidamente adormecidos, me voy a centrar en esa zona, fundamentalmente en esa y en esa. La contestación es, ¿qué pasa? ¿Estáis ya agotados? La contestación es que soy sordo, ya sabéis que soy sordo. Fui el primer consejero delegado sordo de la Banca Europea. Aquel año, afortunadamente, Miss Universo también eligieron a una sorda, con lo cual, bueno, aquel año 94. Bueno, la contestación que no he oído... Sí. Bueno, pues la contestación es obviamente sí. Se puede transformar una persona, se puede transformar una empresa y, por supuesto, mucho más difícil, se puede transformar un país. ¿Y para qué tenemos que transformar? Hombre,
no va a ser para ir peor. Lógicamente tenemos que transformar España pues para poder conquistar, para poder crear para todos nosotros y sobre todo para los que vienen detrás de nosotros, que son los que van a heredar el problema de lo que hemos hecho y de lo que somos, para construir un futuro mejor para todos. Bueno, pero entonces en una situación de crisis se puede transformar un país apoyándose en esa situación de crisis. Y os pongo dos ejemplos. El ejemplo de Euskadi, el País Vasco de los años 80 y 90, que ahora os lo voy a decir, porque yo me estoy dedicando a eso. No lo ha explicado Enrique. Os estoy hablando de estas cosas porque soy el presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, de Innovasque. Por lo tanto, me estoy dedicando a fomentar la innovación en el País Vasco. Bueno, y tenemos el ejemplo paradigmático de Finlandia en los años 90, una situación de crisis profundísima, una quiebra bancaria absoluta que le costó a Finlandia del orden del 12% de su PIB, y a partir de ese momento el gobierno finlandés, entonces encabezado por un señor con el que estuve recientemente en un debate en Barcelona, que se llama Esko Aho, lo que hizo es: vamos a apostar en clave de innovación, vamos a apostar por una serie de cosas que permita reconvertir este país para volver a ser competitivo. Es cierto que tuvieron alguna suerte, bueno, no suerte, trabajo. Tuvieron una empresa que se llamó, una empresa maderera, que se llamaba Nokia, que cambió su negocio principal de vendedor, cortador de árboles y vendedor de madera a fabricar teléfonos móviles, con las consecuencias que eso ha tenido. Vamos a ver el caso vasco, que es un caso próximo, y se podría contar el caso de otras comunidades autónomas, pero este lo conozco muy bien. Años 80, yo fui consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco de 1980 a 1984. Se habían celebrado las elecciones del Parlamento Vasco y un día me llamó don José Ángel Sánchez de Aseín, entonces presidente del Banco Bilbao, a su despacho y me dijo que le había llamado el señor Garaycoechea, futuro presidente del Gobierno vasco, esto para decirle que le dijera el nombre de una persona honrada y trabajadora para llevar el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Un departamento que no tenía ni personas, ni sillas, ni mesas, ni lápices, partiendo absolutamente de cero, y que tenía que enfrentarse con una, digamos, negociación titánica, que era negociar con el Ministerio de Hacienda y otros ministerios, administración territorial, una cosa, un instrumento específico que tiene hacendísimo el País Vasco, que se llama el concierto económico. Bueno, estuve hablando con José Ángel, me dijo toda serie de cosas, patatín, patatán, y cuando terminé la reunión muy cortita, como de unos 10 minutos, en su despacho en Gran Vía 12, le dije: ¿quieres que te dé algún nombre, José Ángel? Y me dijo: bueno, pues sí, dame 3 o 4 nombres. Ah, bueno, pues nada, luego voy a pensar un poco y te llamo. Entonces, cuando estaba saliendo ya por la puerta, al antedespacho que tenía José Ángel, me dice: oye, por cierto, ¿no le vas a comentar esto a tu mujer? Digo: ¿cómo? ¿A mi mujer cuál? Esto no, ¿por qué? Dice: hombre, ¿pero cómo lo vas a comentar? ¿Cómo le vas a comentar esto? Pero si el elegido eres tú. ¿Cómo yo? ¿Pero cómo yo? No, sí, que tú vas de consejero de Economía y Hacienda del Gobierno. Oye, pero no me vestides, José Ángel, yo no quiero dedicarme a la política. Tal. Entonces, cuando me encontré con este muerto, porque era un verdadero muerto, aquel año el PIB vasco cayó el 11% en términos reales. 11% en términos reales. Había una situación de fuertísimo declive industrial en la margen izquierda de la ría del Nervión, los que conocéis Bilbao y toda esa zona, Baracaldo, Sestao, 40% de paro, en todo el País Vasco 25%, colapso de toda la industria básica, una fuertísima reestructuración en los años 80 y 90, a los 3 semanas más o menos, para que os deis cuenta de lo que era aquello, 3 ETAs funcionando, 100 asesinatos por año, 200 atentados más, es decir, salía o asesinato o atentado uno al día, y a las 3 semanas de ser nombrado consejero de Economía y Hacienda de aquel gobierno, un grupo de obreros que estaba en huelga, de una empresa que en estos momentos, por cierto, sigue subsistiendo, pues secuestró a todo el gobierno y a todo el Parlamento Vasco durante casi 20 horas en la sede del Parlamento. Bueno, pues aquello era la España de los años 80. La España de los años 80, en 25 años el País Vasco ha completado una enorme transformación económica y social, que ha sido tapada básicamente pues por todo el ruido político y toda la hojarasca política, pero que ahora os voy a resumir. El País Vasco ha dado un salto de gigante y ha conseguido hacer realidad algo que a mí siempre me ha gustado defender, que los objetivos imposibles de alcanzar, ¿recordáis cuando en el año 94 decimos queremos ser el mejor banco del mundo, como BBV, y 6 años después un banco que valía 4.000 millones de euros pasó a valer 52.000 millones de euros en solamente 6 años, y fuimos la mejor inversión durante 5 años consecutivos en todo el sector bancario mundial? Eso que era un objetivo imposible de alcanzar, lo conseguimos. Pues bien, el País Vasco en su entorno ha conseguido esa situación, con una evolución del PIB que ha pasado de 6.000 millones de euros a 68.000, el tamaño de la economía vasca es equivalente
al tamaño de la economía de Perú, solamente que el País Vasco, como vamos a ver ahora, o como sabéis, tiene 2 millones de habitantes y Perú tiene 20 y tantos millones de habitantes. Es una comunidad autónoma con superávit comercial y en estos momentos es la primera comunidad autónoma en PIB per cápita de las 17, con una diferencia respecto a la media española del 34%, la primera en productividad por persona, con una productividad por persona ocupada superior a la OCDE, con una diferencia con la economía española del 29% y, importantísimo para el futuro, la primera en educación universitaria y formación profesional superior, con una diferencia respecto a la economía española del 48%. Como consecuencia de esto, la evolución del PIB per cápita, dicho más vulgarmente, renta per cápita, si queréis, para no complicarnos la vida, que en el año 1900, luego os daré el dato del año 85, que en el año 1998 era el 115%, el 15% más que la Unión Europea 27, lo mismo que era Francia y lo mismo prácticamente que era Alemania, en estos momentos, han pasado exactamente 13 años, es el 140% de la Unión Europea. Solo hay 2 países en Europa con más renta per cápita que la comunidad autónoma del País Vasco, que son Luxemburgo e Irlanda. Si tomáis la referencia a Alemania, que era prácticamente esto, en estos momentos es el 116%. Francia el 111%, España es el 104%, con datos del año 2008, porque esto habrá cambiado un poquito con la caída de la economía del 2009. Bueno, ¿y esto a qué ha sido debido? A que el País Vasco ha mantenido una notable capacidad industrial. Un 30% de lo que produce, un 29,8% proviene de la industria. Mantiene además la más alta tasa europea en graduados superiores en ciencia y tecnología. 27 personas entre 20 y 29 años son graduados en ciencia y tecnología, contra 13 en la Unión Europea y 11,5 en España. Por primera vez este año, 2008, se ha superado el I+D que marca la Unión Europea, el 1,83%, el País Vasco tiene el 1,84%, un 47% superior a España, que mantiene un 1,24% de PIB en ese entorno, y Euskadi es la única comunidad autónoma en estos momentos que tiene competencias reconocidas por el Estado en términos de desarrollo de innovación tecnológica. Es una pequeña autonomía, con 2.100.000 habitantes, 7.200 kilómetros de extensión, un microbio. El otro día, como os decía, estaba en México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, 7 millones de habitantes, por lo tanto un tercio de lo que es, más de 3 veces y media más de lo que es el País Vasco, y hay en estos momentos 256 ciudades en el mundo que son mayores que esta comunidad autónoma. Tienen en estos momentos 2 grandes corporaciones tecnológicas, la suma de las cuales, que están en estos momentos, van a iniciar un proceso de confluencia, dará la cuarta corporación tecnológica europea, 4 parques tecnológicos con 400 empresas y 14.000 personas trabajando en los mismos, 18 centros tecnológicos que producen el 40% del output tecnológico de todos los centros tecnológicos españoles, 12 premios europeos en calidad, solamente superados a nivel Estado por Alemania, 12 premios europeos. ¿Recordáis el FQM que se lanzó en el banco? 12 premios europeos en calidad, metodología FQM, y sede de grandes empresas industriales, Iberdrola, la corporación Mondragón, que es el experimento cooperativo más importante del mundo, con casi 100.000 personas en plantilla, unas ventas de más de 6.000 millones de euros y unos activos de 33.000 millones de euros, y 2 de las 3 grandes ingenierías españolas, IDOM y Semer. Euskadi además presenta en estos momentos, puede emitir deuda AAA, es decir, tiene un rating mejor que el que tiene España, que es AA+, tiene la segunda menor tasa de pobreza de Europa, se considera pobre a la persona que tiene ingresos un 60% de la renta per cápita de un territorio. Aquí estamos hablando de un territorio con mucha renta per cápita, por lo tanto los pobres son ricos comparados con otros territorios, no digamos con África, etcétera, y tiene el tercer índice de desarrollo humano del mundo, esto que es un índice que combina renta per cápita, esperanza de vida y nivel educativo. Y os pongo como cosa significativa, mantiene en estos momentos un endeudamiento de solo 894 millones de euros contra Cataluña, que casi tiene 30.000 millones de endeudamiento. Madrid, esto no por culpa de Regina, 10.850. La Comunidad Valenciana, unos 13.000, etcétera, etcétera. Es decir, es una economía muy potente, muy pequeña, pero muy potente y muy sana desde un punto de vista financiero. ¿Perdón? El porcentaje de paro en estos momentos es el más pequeño de las comunidades autónomas, junto con Navarra y Cantabria, me parece que son,
y está manteniéndose, depende, hay dos referencias. Según el Instituto Nacional de Estadística está en el 8%, según el INE, la última referencia del INE en el 9, algo. Recuerda Andalucía el 25-26%, Canarias ya está en el 27%, etcétera, etcétera. Bueno, 4 grandes conclusiones de este flash, porque esto estoy explicándolos para demostraros que se puede transformar un país de una situación absolutamente catastrófica en 25 años, en el curso de una generación, que es lo que voy a proponer para España, un país absolutamente rico. La primera gran transformación económica y social vasca ha sido un éxito, por lo tanto se pueden superar situaciones catastróficas por parte de un país, y en estos momentos la situación que tiene España es infinitamente mejor que la que tenía el País Vasco en los años 80. Segundo, se pueden hacer objetivos, lo vuelvo a repetir, realidad, objetivos imposibles de alcanzar. Un país, una comunidad autónoma que pasa en solamente 23 años de representar en PIB per cápita el 85% de la Unión Europea 27 al 140%, ha dado un salto de gigante. Eso lo puede hacer también España. Eso lo puede hacer también España, porque vuelvo a decir que estoy poniendo el ejemplo del País Vasco como referencia de lo que se puede hacer en la transformación de una economía. Tercero, hemos vivido un ciclo expansivo muy intenso en la comunidad autónoma del País Vasco, lo mismo que en España, el ciclo expansivo más intenso de toda la historia, 14 años de crecimiento continuado, pero con un modelo de crecimiento, que esto es muy importante tenerlo en mente, diferente al de la economía española. En el País Vasco, el 29% del PIB, como os he dicho antes, procede de la industria, en España el 17%, en la Unión Europea el 18% y en Estados Unidos el 19%. Este es un país, por lo tanto, profundamente industrial, esta comunidad autónoma, y tiene menos construcción y turismo que en España, dos sectores en estos momentos especialmente amenazados por la crisis, afectados por la crisis. En España pesa el 21% del PIB, en el País Vasco pesa el 12%. La transformación, finalmente, como cuarto mensaje, no puede ser solo tecnológica. Hay que abordar transformaciones económicas, sociales y culturales, como el ejemplo del Museo Guggenheim, que es paradigmático. En definitiva, hay que abordar procesos de transformación total. Bueno, tras analizar esta como referencia la primera gran transformación del País Vasco, vamos a valorar el desafío que tenemos planteado como país. El desafío que tenemos planteado como país, queridos amigos, es muy complejo, muy complejo. ¿Y por qué es muy complejo? Porque se está produciendo ante nuestras narices, de una forma totalmente silenciosa, un proceso de transformación mundial como no hemos conocido en toda nuestra historia. El historiador más importante del mundo, de la historia contemporánea, el máximo conocedor del mundo, está considerado primer historiador del mundo en historia contemporánea, que es un señor de 92 años, que se llama Eric Hobsbawm, que estuvo en Madrid hace más o menos 2 años, que por cierto es un tipo peculiar, porque es miembro del Partido Comunista del Reino Unido. Y digo que es peculiar porque es un partido político que tiene algo así como 400 o 500 afiliados. Este señor decía en Madrid, en la visita que hizo a Madrid hace 2 años, que en los últimos 30 años, este historiador, se ha producido una transformación en el mundo tan intensa que en otras épocas de la historia de la humanidad hubiera llevado siglos completarse. Como utiliza la palabra siglos en plural, por lo menos hay que pensar que está hablando de 2 siglos. Por lo tanto, si en 30 años se ha producido un cambio equivalente a 2 siglos, quiere decir que la velocidad de cambio se ha multiplicado por 6. Pues entonces esa velocidad de cambio se va a seguir multiplicando, se está produciendo, vuelvo a decir ante nuestros ojos, una revolución silenciosa, una profunda transformación mundial que tiene un intensísimo impacto. ¿Y cuál es el riesgo de este cambio? Pues el riesgo de este cambio es que si no se hace nada, si un país no responde, colapsa. Y os pongo el ejemplo de China, siglo XVIII. En el siglo XVIII China tenía una cuota en el mercado mundial del 33%. Producía 1/3 de todos los bienes y servicios que se hacían en el mundo. Dejó pasar la primera revolución agrícola, dejó pasar el tren de la primera revolución industrial, dejó pasar el tren de la segunda revolución agrícola y fue un país que colapsó. En el año 50, además con sus problemas políticos, etcétera, luego la revolución cultural, llegó a no representar económicamente nada en el mundo. China está en estos momentos emergiendo como un ejemplo. Podríamos contar ejemplos más próximos donde está situado el banco. Podríamos contar el ejemplo de Argentina. ¿Quién nos recuerda a la Argentina de los años 50? Uno de los 10 grandes países económicos del mundo, de las 10 grandes economías del mundo. Dejó pasar una serie de aspectos y Argentina declinó. Por lo tanto, si no se hace nada, colapso para una economía o para un país, y si se hace poco, primero se produce un proceso sutil de desplazamiento y luego se entra en una fase de decadencia que es el riesgo potencial
a largo plazo que tiene en estos momentos España. Riesgo potencial de decadencia si no se aborda con decisión el futuro, con decisión y como visión, como vamos a comentar. ¿Qué significa desplazamiento? Desplazamiento significa en una economía globalizada como la que vivimos, pérdida de peso en el mercado mundial. Y ese desplazamiento, ¿por qué se produce? Pues porque están emergiendo una serie de países que están aumentando la competencia y nos están desplazando de ese mercado mundial. Les voy a dar una serie de ejemplos para que veamos cómo está esta situación. Hace poquito más de un año, cuando todavía no se habían evaluado adecuadamente las consecuencias de la crisis, el Fondo Monetario Internacional proyectaba el Producto Interior Bruto per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo de lo que eran las grandes economías del mundo, todos los países del mundo, hasta el año 2013. Bueno, de aquel análisis se deducía que el G6, el famoso G7 sin Canadá, una economía de tamaño parecido al español, un poquito más, un poquito menos según el tipo de cambio, aquí estamos hablando en paridad de poder adquisitivo, producía el 41% de todo lo que se producía en el mundo. Esta era la cuota en términos de PIB. Bueno, el Fondo Monetario Internacional estimaba que en el 2013 controlarían el 36%, producirían el 37%. Y 4 países emergentes, China, India, Brasil y Rusia, que producían el 21%, estimado a Fondo Monetario Internacional, que en solamente 6 años llegarían a producir el 26% mundial. Bueno, estos 5 puntos de cuotas parecen una cantidad trivial. Bueno, pues son expresados en dólares, 2,5 billones, trillones americanos de dólares, que equivale a la suma de la sexta y de la séptima economías mundiales, que son Italia y España. Por lo tanto, os he puesto ahí 40 euskadis por esa referencia, equivaldría a España más Italia juntos, que son 40 economías vascas, dado que antes me he estado refiriendo al ejemplo vasco. Segunda referencia de desplazamiento, ahora ya con datos de postcrisis de este año. China, India y Brasil, no 4, 3 países. Entre este año 2009 y el año 2010, sabéis que la economía china está creciendo ya a ritmos del 10%. Estados Unidos acaba de anunciar que supera la recesión. Hay muchos países todavía en recesión. Bueno, pues estos 3 países van a generar 1,8 billones más de PIB que el conjunto del G7 en solamente 2 años. Tercera referencia de desplazamiento, la posición internacional de España. En estos momentos somos la 8ª economía del mundo, más o menos. En el año 2010, casi con toda seguridad, seremos la 12ª y en el 2014 la 14ª. Y nos van a superar en esta carrera por ocupar espacios en el mercado mundial, India, Rusia en tamaño de economía, Brasil, México, Corea, Canadá, que en estos momentos es una economía parecida a la nuestra, van a ir desplazando a España. Cuarta referencia de desplazamiento, empieza a ser una realidad en I+D. Tengo aquí referencias nada más que hasta el año 2005. En el año 2005, como veis, desde la serie Estados Unidos, más o menos invierte el 35% en estos momentos, entre el 35 y 40% del I+D mundial, pero hay una economía que está emergiendo clarísimamente con inversiones en I+D que en estos momentos superan ya la referencia española. España, como os he dicho, tiene un I+D 1,24% de I+D, eso es lo que invierte, por lo tanto una cifra de unos 12.400 millones de euros, porque estamos hablando de una economía de 1 billón de euros de tamaño, y China en estos momentos, que es una economía, la tercera economía mundial, está ya en niveles de I+D que se sitúan en el 1,40 y tantos %. Quinta referencia de desplazamiento, pues se ve en algunos sectores. Os pongo el caso del sector naval convencional. ¿Por qué? Porque ha sido el sector industrial de mayor crecimiento, de más pujanza en los últimos años. Bueno, ¿y qué ha pasado en este sector? Pues ha pasado que en el año 1993 Europa controlaba el 30% del mercado mundial de buques y en solamente 14 años ha pasado a controlar el 9%. El tercer fabricante mundial en el año 93, que era Corea del Sur, que tenía una cuota mundial del 20%, en estos momentos controla el 37%, y un país que está despuntando, China, que controlaba el 5%, en estos momentos produce el 27% de todos los barcos del mundo. ¿Y Europa qué produce? Pues produce grandes transatlánticos, cruceros, gaseros, etcétera, etcétera. Produce barcos hiperespecializados, pero del sector naval convencional ha quedado borrado. Y ha quedado borrado España, como sabéis muy bien, recordar la situación de reconversión del sector naval, complejísima reconversión, y a Europa esta bromita, este cuadro, le ha costado 400.000 puestos de trabajo, 400.000 puestos de trabajo perdidos que han ido a otras economías.
Sexta referencia de desplazamiento, cuotas que tiene en estos momentos en el mercado mundial China. Produce el 75% de los juguetes del mundo, 66% de las fotocopiadoras, 66% de los zapatos, 60% de los teléfonos móviles. Si miráis el teléfono móvil o la batería o el teléfono, casi con toda seguridad estará hecho en China. 50% de todas las telas que se producen en el mundo y un 30%, tampoco es que estemos hablando de productos triviales, un 30% de los ordenadores personales, es decir, ya estamos hablando de productos de alta tecnología. Y finalmente, importantísimo, el desplazamiento se está también apreciando en educación. Aquí tenéis la que es la cuota en el año 2006, el origen geográfico de los graduados en carreras científicas, tecnológicas o ingeniería. El 45% de esos graduados provienen ya de Asia. Europa Occidental aporta un 16%, Estados Unidos, el líder mundial en I+D, un 12%, con lo cual os podéis tener la sensación de que 45% más 45 más 45 más 45, mantenido durante una década, lo que está dibujando claramente una ventaja competitiva en términos de investigación y desarrollo, es decir, en términos de competitividad de la economía. Bueno, volviendo al caso vasco, el País Vasco es una comunidad autónoma con alto riesgo de desplazamiento porque la exposición de su PIB a lo que es este efecto de emergencia de países emergentes es muy importante. Tiene un casi 47,5% de sectores expuestos de lo que produce expuestos a la globalización, y para España, aunque tiene una exposición menor, es una exposición que la tenemos que asumir como creciente. Por lo tanto, ante este escenario, el dilema que se le plantea a esa economía vasca tan floreciente en estos momentos, que hasta muy entrado el año 2009 ha estado en situación de pleno empleo, tú preguntabas, Juan Manuel, hasta principios en situación de pleno empleo, tasas de paro del 3%, niveles de renta importantísimos, productividad muy alta. El dilema que tenemos planteado en aquella comunidad autónoma, que es un dilema similar al que comienza a tener planteado España, es este que podéis ver ahí. Como una economía pequeña, la economía española sería grande, de altas rentas, sin recursos naturales ni fuentes de energía propia, y con malas perspectivas demográficas, esas tres afirmaciones son válidas totalmente para España, y muy altos costos salariales y una productividad media, en el caso de España baja, porque España es un país que se sitúa en el entorno del país 30º en términos de productividad y competitividad. ¿Cómo esa economía puede competir en el futuro? España tiene un dilema similar. Bueno, acabamos de hablar de costo de empleo, y para que veáis lo que es el costo del empleo, en cifras reales, estos son los costos, lo que paga una empresa del sector de automoción, con operaciones en todo el mundo, de la cual he sido consejero hasta hace muy poquito, por lo tanto sé lo que pagan en todos los países del mundo, y esto es lo que se paga en el sector de componentes de automóvil, que es, para el País Vasco, el más importante de todo el sector industrial. El conjunto de empresas vascas que están en este sector venden todos los años 75.000 millones de euros de componentes, y es importantísimo, es crítico. Estamos viendo el debate de Opel Magna con nuestro buen amigo Miguel Sebastián peleando para ver cómo lo saca adelante, hoy con noticias de que Opel no vende tal, de que Opel no se vende, etcétera, a Magna. Bueno, pero aquí tenéis los costos reales de mano de obra directa de ese sector. En Alemania se está pagando en estos momentos, son datos de finales del año pasado, 21 euros hora. En el País Vasco, 20. En Cataluña, 15. En Castilla, esta empresa tiene también operaciones, 14. Pero ahora vamos a otros países de la Unión Europea. En Portugal paga 7. En Corea paga 6. En Polonia, 5. En Brasil, 4. En México, 3,50. En China, Shanghai, 1 euro. En India, 70 céntimos de euro. Y en China, provincias, se producen componentes pagando 30 céntimos de euro hora. Todavía haciendo la cuenta de resultados completa, llegando al bottom line, llegando hasta el fondo de todo, todavía pagando estos precios en costo de mano de obra, estoy hablando costo de mano de obra directa, todavía es mejor producir embragues, piezas de recambio, cajas de cambio, ruedas, etcétera, en economías que pagan mucho y que tienen fuerte desarrollo tecnológico. Pero es obvio, con los datos que os he dado, que a medida que se van acumulando capacidades competitivas en esos países que están con estos niveles salariales en estos momentos, también es cierto que afectados por tipos de cambio favorables, etcétera, es obvio que empiezan a dibujarse como una amenaza, por lo menos visual, para el futuro, en este caso, de este sector. Bueno, asumiendo que esta es la situación, pues para nosotros como país, para España como país, como economía,
es absolutamente necesario migrar de lo simple y convencional a lo complejo y diferencial. Y ese es el desafío que tiene en estos momentos planteado España. Por lo tanto, habrá que abordar un nuevo proceso de transformación económica y social, como ha tenido España también en los últimos 25 años, y esto requiere dar una respuesta potente y coordinada, potente, vuelvo a decir las dos palabras, y además coordinada, potente y coordinada desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de los agentes sociales, desde el sistema educativo, desde los agentes científicos tecnológicos, desde la administración del Estado y desde las 17 comunidades autónomas. Y hay que trabajar además mucho más en concretar visión y estrategia para convertir la situación actual de riesgo en una gran oportunidad. Todo lo cual exige muchísimo más liderazgo, pero no solamente liderazgo político, que también, sino también un posicionamiento mucho más visible y activo de los líderes de la sociedad civil, que no se está viendo en España, Pues tenemos un desafío sobre la mesa, el desafío de ayudar a repensar España, para poder ganar el futuro. Tenemos que abordar un exigente proyecto de transformación de la economía y de la sociedad española, porque todo está relacionado, para construir un futuro mejor, logrando una profunda transformación de la que todo el mundo pueda salir beneficiado. Y este es un proyecto, queridos amigos, que no es capitalista, no es un proyecto tecnocrático, es un proyecto muy complejo porque tiene un componente social muy importante. Es un proyecto muy complejo, muy difícil, al cual tenemos que enfrentarnos. Y para poner en marcha esa transformación se debe articular, desde mi punto de vista, una triple línea de respuesta. En primer lugar, pensar diferente. ¿Y esto por qué? Mira, esto que pongo aquí me lo oísteis en el año 94. Y es una verdad como un templo. Han pasado ya 15 años y sigo pensando lo mismo. Las mismas personas, con las mismas ideas y al mismo ritmo, obtienen siempre los mismos resultados, puntos suspensivos, salvo que le toque la lotería. Como España no juega la lotería, pues podemos aplicar eso, podemos asumirlo como un axioma. Segundo, capacidades como país. Potenciemos todavía más nuestras capacidades con la fórmula de una cooperación intensa, si queréis una alianza público-privada, privada-pública. Y tercero, visión global y acción global, porque el mundo de la economía se está globalizando a marchas agigantadas. Os he dado 4 flashes nada más de esa evolución, y debemos dar respuestas globales a desafíos globales, sabiendo preservar nuestra alma local. Es decir, es perfectamente posible sentirse profundamente español y dar una respuesta en clave global al desafío que plantea el mundo. Pues bien, para realizar esa transformación económica y social, pues hay que afrontar un cambio de modelo. Un cambio de modelo que es un clamor universal, que podemos hacer realidad en España, lo está diciendo Obama, otros gobernantes, y creo que es un desafío que tenemos sobre la mesa. Asumiendo y sabiendo que ese modelo exige 3 cosas. En primer lugar, habrá que cambiar de ritmo. En segundo lugar, habrá que cambiar de ideas. Y en tercero, que es lo más difícil, tenemos que conseguir cambiar a las personas. No cambiar de personas, porque será muy difícil cambiar a casi 50 millones de españoles. Cambiar a esos 50 millones españoles, ¿para qué? Para afrontar el futuro que viene. ¿Qué significa cambiar de ritmo? Significa que tendremos que hacer mejor lo que hasta ahora hemos hecho bien. Hay veces que cuando se habla de este tema del nuevo modelo que se está definiendo, una cosa que ya oí yo cuando era consejero de Economía del Gobierno vasco en los años 80, oye, cerremos Altos Hornos y los astilleros y empecemos a producir ordenadores y toda la gente vestida con bata blanca. Que no es eso, que el futuro hay que construirlo desde lo que tenemos. Mejor dicho, lo voy a decir mejor, el futuro hay que construirlo desde lo mucho bueno que tenemos. Porque tenemos mucho bueno, porque si no hubiera sido impensable que España hubiera conseguido un objetivo también imposible de alcanzar, que era en el año 93 haber enunciado un objetivo de convertirse en la 8ª economía del mundo. ¿Y quién hubiera de nosotros apostado que eso era posible? ¿Quién hubiera apostado que España iba a tener 2 bancos internacionales entre los más importantes del mundo? O compañías constructoras, o una compañía telefónica que va a ser la 3ª en capitalización mundial en cuestión de semanas, meses. ¿Quién hubiera apostado? Todo el proceso de transformación que ha tenido España ha sido casi un milagro, ¿no? Ha sido un objetivo imposible de alcanzar racionalmente que se ha hecho realidad.
Por lo tanto, desde la realidad de lo mucho y bien que se ha construido hasta esta crisis, que todo eso es válido, no se trata de acabar con el sector de la construcción, hombre, entre otras cosas porque en algún sitio habrá que vivir, sino que se tratará de hacer las cosas mejor, otro sector de la construcción diferente, migrando, como os he dicho antes, de lo simple y convencional a lo complejo y diferencial. Eso que he dicho de construcción se aplica al turismo y se aplica a la totalidad de los sectores que en estos momentos se ven tontamente cuestionados, porque esa es la base de nuestro futuro sobre la cual tenemos que construir. Esto significará que tenemos que desarrollar mucho más nuestra capacidad tecnológica, que hay que impulsar. España no puede seguir siendo un país con un 1,24% de I+D, no puede ser, ese es un lastre para el futuro, clarísimo, una limitación de crecimiento. Habrá que impulsar infraestructuras de todo tipo, habrá que apostar con sectores también con fuertes perspectivas de crecimiento sin abandonar lo bueno sectorial que ya tenemos, habrá que internacionalizarse más, habrá que aumentar la tasa de ocupación. Me voy a detener en la tasa de ocupación un momentito, que parece un tema trivial. Está relacionado con la igualdad de género, además, que parece que es un debate social. Que estas señoras, aquí he dado que está Regina en primera fila y otras distinguidas amigas, pues parece como que están reclamando algo. Pues porque las mujeres deberían ser iguales que los hombres. Bueno, aparte que deberían ser y deben ser, ese es un debate profundamente económico. Profundamente económico. En España, en estos momentos, el nivel de población masculina que trabaja es parecido al de la Unión Europea, un poquito menos. Y hay una diferencia, bueno, que va oscilando, en estos momentos ha bajado un poquito más, porque ha habido más desempleo masculino que femenino desde el inicio de la crisis, está menos afectados los empleos donde las mujeres están más posicionadas, que son empleos relacionados con administración pública, de, digamos, en el entorno de 15%. Es decir, en trabajos retribuidos que computan a efectos del PIB, trabaja un 15% menos de mujeres que hombres. Aproximadamente un 67% de hombres, 52% de mujeres. ¿Qué significa eso en euros contantes y sonantes? ¿Cuánto le está costando de menor PIB a España el hecho de que no tenga un nivel de ocupación, una tasa de ocupación exactamente igual, hombres y mujeres, como tiene, pues, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, los países nórdicos, los países más avanzados socialmente de Europa, donde la igualdad de género no solamente es formal, que lo es en España, que tiene una de las legislaciones más avanzadas en ese campo, sino que es igualdad de género real. Pues esa bromita, eso, la última línea a España le está costando en términos de PIB 120.000 millones de euros como mínimo, como mínimo. O sea que una forma de aumentar un 12% el PIB de la economía, el tamaño de nuestra economía, sería conseguir, cuando consigamos que las mujeres trabajen al mismo nivel que los hombres. Y si además conseguimos que la brecha salarial que existe en estos momentos, rompiendo el techo de cristal que tienen las mujeres todavía, que es una diferencia salarial del 26%, con lo que significa eso de menores capacidades de consumo, de inversión, de ahorro, etcétera, etcétera, os daréis cuenta que esa última línea y el debate de la igualdad de género es un debate crítico para el futuro de España, que es un país que va a necesitar incorporar masivamente capacidades y que tiene parte de las capacidades que ya están en el país, con hombres, mujeres, sexo femenino, sin utilizar adecuadamente. En segundo lugar, hay que cambiar de ideas para construir un país con visión de futuro, apostando por la dimensión, adaptando nuestra administración pública con visión del siglo XXI, adaptando la administración pública con visión del siglo XXI y no con visión del XIX, redefiniendo relaciones laborales con esa visión, y hay que repensar, en eso está Juan Tomás Hernani y el Ministerio de Ciencia e Innovación, hay que repensar todo el sistema de innovación español, pero vuelvo a decir lo mismo, no se trata de entrar con la piqueta, se trata simplemente de, sobre la base de lo que hemos construido, construir algo mejor. Y cambiar a las personas significa que tenemos que potenciar fuertemente el sistema educativo e impulsar la formación, para generar mucho más conocimiento, para poder aplicar y transferir ese mayor conocimiento a la economía real y para poder atraer, retener, cuidar y sembrar talento, que es algo que necesitamos más que el comer para el futuro. Todo esto tiene que permitir aumentar, como sabéis, mucho más la competitividad de nuestra economía, generando dosis masivas de valor añadido. Por lo tanto, para generar ese valor mayor añadido, tenemos que apoyar y mejorar todo lo bueno, lo mucho bueno que tiene nuestro presente, desarrollar nuevas actividades que nos ayuden a construir el futuro y superar grandes retos sociales que para mí son básicamente estos. La necesidad, como os decía hace un momentito, de conseguir una igualdad real y radical de género, por razones no solamente éticas, sociales, sociológicas,
sino puramente económicas, la necesidad de construir una sociedad multiétnica y multicultural que funcione. A nuestro compañero don Miguel Sebastián, cuando era director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, le oí decir, y no, aunque soy sordo, creo que lo oí bien aquella cifra, le oí anticipar situaciones de población española de 60 millones de habitantes, de los cuales una parte sustancial era población emigrante. Tenéis el debate de identidad en Francia en estos momentos, la pregunta que ha hecho Sarkozy, de cuál es la identidad francesa, con qué nos identificamos los franceses. Francia tiene en estos momentos un nivel de inmigración del 13%. España está, vamos a ver en estos momentos, no sé, pues en el entorno del 9%, más o menos. Comunidades autónomas como Baleares, 17%. Madrid, en el entorno del 15%. País Vasco, por cierto, muy poco todo el norte, 4%, 5%. Tenemos que construir una sociedad multiétnica y multicultural porque vamos a tener que importar masivamente capacidades, mano de obra, para poder seguir crecer la economía. Tenemos que lograr un bilingüismo real. España está muy atrasada en inglés, muy atrasada en inglés. Si viajas por el mundo te das cuenta de la diferencia enorme que existe en nivel educativo en lenguas que tenemos en estos momentos. Tenemos además, para dar respuesta al galopante envejecimiento de la sociedad española, que desarrollar servicios sociales muy desarrollados, que en el futuro se van a comer una parte sustancial de los presupuestos públicos, para garantizar lo que antes decía Enrique, un estado de bienestar, pensiones bien dotado, y para conseguir un sistema sanitario de primer nivel. En estos momentos, casi 2/3 del sistema sanitario español, con tendencia creciente, se está dedicando a enfermedades relacionadas con personas de mayor edad. Yo, por ejemplo, no computo, porque no me pongo nunca enfermo, pero tendría que estar en ese colectivo. Y además, España, si conocemos un poco lo que son las realidades del mundo. Yo el otro día visité mi país 101, por lo tanto he pasado ya de 100 países conocidos. Cualquiera que haya viajado por el mundo, se da cuenta que España, los países industrializados, los países ricos de la tierra, van a tener que hacer un esfuerzo de intensísima solidaridad. Y otra vez más, no solamente por razones caritativas, de que todos somos hermanos, etcétera, que también, y de solidaridad, sino simple y por puras razones de seguridad. Y os voy a dar un dato. La población de la Tierra en estos momentos son 6.500 millones de habitantes. En el año 2050 se espera que sean 9.500 millones de habitantes. La última estimación es un poquito más baja, pero para hacer el cálculo, para tener visualmente la cifra, más 3.000 millones. Os doy otra referencia. Al principio del siglo XX vivían en el mundo 1.600 millones de habitantes. Hemos pasado en un siglo, por lo tanto, de 1.600 a 6.500. Y en 4 décadas, de 6.500 a 9.500. Si hacemos el reparto de esos 3.000 millones más, países ricos menos 200, países pobres más 3.200. Y yo os pregunto, en un mundo que se globaliza, en el ámbito de la comunicación, ¿podemos pensar que esos 3.000 millones de personas que van a nacer en el mundo en los próximos 40 años van a estar en sus chocitas esperando lo bien que vivimos en Madrid, en Barcelona, no sé qué, no sé cuál, en Berlín y todos nuestros desarrollos? En un África que en estos momentos tiene 950 millones de habitantes y en el año 2050 tendrá 2.000 millones de habitantes y que está separado de España por 14 kilómetros de agua, que quizá tenga un túnel ya por debajo. ¿De verdad pensamos que esos 2.000 millones de habitantes se van a quedar en África, en sus chocitas, otra vez sus lanzas, y allí visitando a los turistas que les saquen fotos? ¿Me dais cuenta que no? Bueno, pues eso, España va a tener que hacer un esfuerzo muy importante de solidaridad, simplemente por razones prosaicas de seguridad y de estabilidad de cara a... Bueno, ¿y todo esto qué requiere? Pues es obvio, el atender a todo esto que he dicho aquí, a todo lo que he estado diciendo, a todo esto, lo que requiere es que podamos completar etapas de fuerte crecimiento, de un crecimiento muy intenso de nuestra economía en condiciones mucho más complejas que el pasado, porque ahora tenemos esos nuevos competidores que antes no existían. Os voy a dar un dato, hace 30 y tantos años Corea del Sur es el líder mundial en construcción naval, con un 37% de cuota mundial, tenía una renta equivalente a la que tenía Ghana en África. Por lo tanto, esos países que están emergiendo, junto a las mayores exigencias medioambientales que nos afectan, porque estamos en una economía fuertemente consumidora de energía por unidad de producto, tenemos que conseguir un crecimiento intenso de nuestra economía a futuro en situaciones mucho más complejas que el pasado.
Tenemos, por lo tanto, que resolver el gran dilema que tenemos planteado económico, el dilema de la competitividad, superar complejos retos sociales para mejorar la posición global de la economía y de nuestro país. Y en esto, pues hay que comenzar no a preocuparse, que no quiero lanzar un mensaje de preocupación, sino de ocupación. Y vamos a ver una primera aproximación a la construcción de este modelo. Este modelo que necesita España, desde mi punto de vista, debería centrarse en políticas industriales y competitividad y en abordar una profunda transformación económica y empresarial con una transformación social. En definitiva, se trataría de articular en un único marco lo público y lo privado, y el espacio cada vez más importante de lo que comparten esos dos ámbitos. Este nuevo modelo requiere trabajar, desde mi punto de vista, en 6 ámbitos prioritarios de actuación. En primer lugar, en ciencia, investigación y tecnología, como elemento clave para poder generar conocimiento, para ese migrar de lo simple y convencional a lo complejo y diferencial. En segundo lugar, en todo el ámbito de la competitividad, relacionado con todos los sectores de la economía española. En tercer lugar, desarrollando un modelo educativo avanzado, impulsando nuevos modelos de formación entre los jóvenes y formación para los que no somos tan jóvenes a lo largo de la vida. En cuarto lugar, un nuevo modelo de políticas y servicios sociales. En quinto lugar, un nuevo modelo para el sistema sanitario, afrontando los retos de viabilidad que condicionan su futuro por la evolución demográfica. Y finalmente, un modelo de sostenibilidad que plantea iniciativas en el ámbito del medio ambiente, la energía y las infraestructuras. No se trata, por lo tanto, como decía el Zapatero en un mitin que dio en la Plaza de Toros de las Ventas en el mes de mayo, resumiendo, esto son expresiones de mitin, no se trata de menos ladrillo y más ordenadores, eso es una imagen política. Se trata de transformar nuestro país, de repensar nuestro país y de garantizar que vamos a tener capacidades de crecimiento en el futuro, con un plan de corto, medio y largo plazo que nos permita transformar la economía. Pues bien, para transformar la economía, nuestra economía, una palanca de transformación es la innovación. Bueno, os pongo aquí habrá, ¿cuántos hay que son partidarios del Real Madrid? Levantar la mano, sin miedo. Bueno, levantar la mano, nada más que estos. Mucho acomplejado. Lo digo porque os va a salir sarpullido, porque os estoy poniendo una frase de un catedrático de la Universidad de Berkeley, con el cual coincidí en un foro empresarial en Burgos hace en marzo, el 27 de marzo, está ahí la fecha, y que es un tío que siempre me había llamado la atención porque le había leído muchas cosas, había visto fotos, y siempre va vestido, con unas chaquetas increíbles. Aquel día llevaba una chaqueta verde fosforito, súper intensa. Total, bueno, yo no sabía por qué era, tal igual. Bueno, pasan 4 o 5 días y llega la final, 4 o 5 semanas, llega la final de la Copa de Europa. Esto enfocan esto a la tribuna y resulta que estaba allí con la chaqueta otra vez verde fosforito. Y digo, pero este tío, ¿pero qué pinta en la final de la Copa de Europa? Entonces pregunto a ver qué pintaba y resulta que es el tesorero del Barcelona. Es el tesorero del Barça. Bueno, pues este caballero que se llama Xavier Sala y Martín, catedrático de Berkeley, en ese Foro Burgos 2009, ese encuentro empresarial, que es el más importante de los que se celebran en Castilla, comentaba esto que tiene toda la razón. Competitiveness means different things for different countries. Para los países pobres compiten en precios, es decir, hacen las cosas más baratas. Los países intermedios, que es donde estamos situados nosotros, compiten en calidad, hacen las cosas mejor. Y los países ricos, ¿qué hacen? Compiten en innovación, es decir, hacen cosas diferentes. Por lo tanto, nosotros, para hacer esas different things y para generar el valor mayor añadido que necesitamos como país y economía, debemos transformar nuestra sociedad para competir en clave no de lo trivial, sino de conocimiento y de innovación. Y el tema de innovación es crítico. Os estoy poniendo aquí la frase de este caballero, Curtis Carlson, que es el director general del Stanford Research Institute, es decir, la institución académica que está más pegada, más próxima al fenómeno de Silicon Valley en Estados Unidos, la zona del mundo donde más se invierte en tecnología. Este señor decía, India y China son un tsunami que nos van a arrasar. Preveo que millones de puestos serán destruidos en nuestro país. Os abro paréntesis, recordar que Estados Unidos es el líder mundial de I+D, os he dado anteriormente el dato, con cuotas del 35% e inversiones anuales en I+D que se acercan a los 190.000 millones de dólares. Pues bien,
Preveo que millones de puestos de trabajo serán destruidos en nuestro país, como ocurrió en los 80, cuando las compañías americanas rehusaron adaptar esquemas de gestión de calidad total, mientras que las compañías japonesas despegaban. Para nosotros, Estados Unidos, the only way out is innovation. La única salida es innovación. Pues bien, si la única salida es innovación para el líder mundial, ¿cuál es la salida para España? The only way out is innovation. La salida que tenemos para nuestro futuro se tiene que apoyar en un concepto de innovación muy potente, muy potente. Y os recuerdo lo que decía. ¿Qué significa innovar? Innovar significa transformar este país, transformar una empresa para crear más valor añadido de forma creciente. ¿Y cómo se genera innovación en una empresa? Vamos a situar el debate en un plano mucho más próximo. De tres formas: aumentando capacidades, mejorando el posicionamiento de la empresa y adaptando su organización. Una empresa tiene 5 vías para aumentar capacidades. Desarrollando más la investigación aplicada, no se trata de hacer ciencia, sino de aplicar conocimientos, reforzando capacidades tecnológicas, mejorando la eficiencia, aumentando la calidad y facilitando que las personas de la empresa, nosotros, desarrollemos el potencial transformador que todos tenemos. La empresa tiene 4 vías adicionales para generar innovación: vía posicionamiento, mejorando productos, lanzando nuevos procesos, modos de gestión, aumentando capacidades de marketing y distribución, impulsando formatos de tienda para los que son ese tipo de sector, impulsando dimensión, internacionalizándose. Y hay un tercer campo, que es que una empresa genera innovación adaptando inteligentemente, también se puede hacer no inteligentemente, su estructura. Pues si os fijáis, aumentar capacidades, mejorar el posicionamiento y adaptar nuestra organización es lo que hemos venido haciendo en nuestra empresa, es lo que hemos venido haciendo todos nosotros en nuestra vida profesional. Por lo tanto, el éxito que ha tenido esos bancos que nacieron en 1857, Banco Bilbao, 1911, Banco Vizcaya, BBVA, etcétera, etcétera, el éxito que ha tenido de desarrollo ha sido consecuencia de un ejercicio permanente de innovación mantenido en el tiempo. La empresa tiene 10 vías para innovar, pero por lo que se puede decir que innova el que quiere. Pues bien, asumiendo que toda empresa puede innovar si quiere, la situación de las empresas españolas es muy pobre. No se está innovando todavía. El esfuerzo de I+D básicamente es un esfuerzo público. Hoy solo innovan el 24% de las empresas españolas de más de 10 trabajadores. En Finlandia ese nivel es el 51%, por lo cual, para transformarse, España tiene un territorio de emisión en clave de innovación de más de 185.000 empresas con más de 10 trabajadores. Por lo tanto, asumiendo que estamos ante un desafío para todos, ¿qué debemos hacer lo que otros han logrado? Y vuelvo al tesorero del Barça, que decía en esa presentación, pues 2 lecciones y una conclusión, que la conclusión es mía. Primera lección: no se necesita grandes ideas para innovar. La cosa es mucho más sencilla. Se trata de transformar creando valor. Segundo, las innovaciones pueden ocurrir en cada uno de los sectores, incluyendo los más convencionales. Y él ponía pues el ejemplo tontorrón de Nespresso, que ha conseguido una innovación profundísima con fuerte crecimiento de valor para Nestlé, simplemente transformando una cafetera de café que le ha dado una línea de negocio potentísima a Nestlé, con tiendas de distribución Nespresso y un negociazo, porque el negocio está en la venta de las dichosas capsulitas de café de todo tipo de sabores, olores, etcétera, etcétera, que ahí es donde está el negocio. Por lo tanto, la conclusión es que aquí no se trata de convertirnos todos y de ponernos la bata blanca. Es mucho más sencillo, que se trata de nuestro propio ámbito de trabajo, nuestra propia responsabilidad, conseguir hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. Si tomamos el último ranking que se ha publicado en Estados Unidos sobre innovación, hay distintos rankings europeos, mundiales. He cogido este último por una conclusión que quiero decir. Singapur es el primer país innovador del mundo, un país sin ventajas competitivas, 4,5 millones de habitantes, rodeado de colosos mundiales, con un puerto muy importante y con un desarrollo tecnológico impresionante. El segundo país es Suecia, una industria farmacéutica potentísima, en el culo del mundo con perdón, es decir, con unas desventajas competitivas en términos de posicionamiento geográfico, un clima endiablado, y sin embargo es el número 1 europeo. El tercero es Luxemburgo, el cuarto es Dinamarca, el 23º es España, el País Vasco estaría el 18º. Es decir, todos son países pequeños con sus propias limitaciones. Por lo tanto, para poder innovar no se requiere ser un fenómeno en Technicolor. Estados Unidos en este ranking aparecería el 6º.
Bueno, ¿y para qué vale la innovación? Y aquí tenéis la comparación de la primera región europea. La Unión Europea está dividida en 265 regiones más o menos. La primera región europea en términos de innovación, comparada con la primera región española, esto en términos de innovación y de PIB per cápita, que es el País Vasco. Estocolmo, que tiene una población todavía más pequeña que la vasca, tiene un PIB per cápita que es un 24% más alto que la primera comunidad autónoma española. Tiene una productividad que es el 43% más alta que la primera comunidad autónoma española, el País Vasco. Tiene 3 veces más patentes que el País Vasco. Tiene unos servicios sociales mejores que los vascos, un estado de bienestar mejor que los vascos, la igualdad de género mejor que los vascos y un paro infinitamente mejor que el que tenemos en estos momentos en la comunidad autónoma, que es de los más bajos, como os he dicho, primero, segundo, tercero de España. Por lo tanto, la innovación sirve para transformar un país a mejor y para eso mismo debe servir en España. Se trata de, por lo tanto, de querer hacer ese país mejor, de trabajar con inteligencia, coordinación, participación e intensidad para conseguirlo. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo en el País Vasco. El proyecto Innovasque es un proyecto que estoy encabezando desde el 5 de julio del año 2007. Voy a dejar de encabezar ese proyecto el día 19 de junio. Esta es la penúltima presentación que hago. Voy a ir el día 14 de noviembre, a 5 días de mi renuncia, a asistir en Barcelona al seminario preparatorio de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se va a celebrar este año en Portugal y que va a estar dedicada a la innovación. La cumbre que el año pasado el rey le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Bueno, pues eso que fue en Chile, este año se va a celebrar en Portugal y estamos trabajando en el País Vasco con esta Innovasque, esta agencia vasca de innovación lanzada el 5 de julio del 2007. A diferencia de otras agencias de innovación, esta es una asociación privada. Juan Tomás Hernani, que os he dicho antes, que está aquí sentado en la última fila, secretario general de Innovación, era el director general del área de internacionalización de esa asociación privada en el 5 de julio del año 2007. Luego, cuando Cristina Garmendia, que también era la vicepresidenta del área de internacionalización, fue nombrada ministra, le llevó a Juan Tomás con ella como apoyo decisivo en lo que es su importantísima misión de futuro. Es una asociación privada con apoyo y participación de las instituciones públicas del País Vasco que no pueden ocupar ninguno de las posiciones más representativas de esta asociación. Es un agente transformador muy potente, con 1.500 socios, personas jurídicas. Para que tengáis esto en dimensión española, sería del entorno de 40.000 socios a nivel de España. Estamos hablando de algo creado el 5 de julio desde 2007, que está sustentada por una alianza por la innovación con 150 entidades distintas que entre sus objetivos tienen innovar, universidades, centros tecnológicos, empresas, etcétera, etcétera. Multiplicar eso por una cifra de 25 y tendréis la referencia española de lo que se ha conseguido, el esfuerzo que se ha conseguido, y nos hemos planteado pues un objetivo imposible de alcanzar, llegar a ser el referente europeo en innovación, trabajando a lo largo de una generación con un horizonte del año 2030 y planes de corto, medio y largo plazo. El País Vasco ocupa en estos momentos el puesto número 55 en innovación entre las 265 regiones europeas, solamente precedido por una comunidad autónoma que es Madrid, que ocupa el puesto 38 dentro de ese ranking. Asumiendo que con este índice de I+D del 1,87% del PIB, estamos muy lejos de la cabeza, porque Estocolmo está con el 4,30%, que es la región líder, como antes os decía, en innovación tecnológica, Suecia con el 3,80%, aunque en estos momentos el País Vasco supera, como os he dicho antes, a la Unión Europea y tiene un índice mejor que 17 países de la Unión Europea. Bueno, pues esta asociación privada, esta sociedad civil en marcha que se ha puesto en pie, ha planteado un objetivo de transformación global, apoyado por los poderes públicos con estas 7 grandes líneas de acción. En primer lugar, involucrar a toda la sociedad civil. En estos momentos tenemos en los órganos de gobierno de Innovasque 1.136 líderes, mujeres y hombres, los primeros espadas de todas las actividades económicas, sociales, culturales, gastronómicas, científicas, universitarias del País Vasco. Han dado el paso adelante a una invitación de un prejubilado, ahora jubilado, del BBVA, que se llama Pedro Luis Uriarte. Os voy a contar una historia. Cuando tuve que crear el órgano directivo de esta asociación, mandé
425 cartas a los que consideraban eran las personas claves de la comunidad autónoma del País Vasco, diciéndoles que el 5 de julio se había creado esta asociación privada y que les invitaba a incorporarse a los órganos de gobierno para trabajar en la transformación del País Vasco de una forma voluntaria, cada uno desde su puesto de trabajo. Me contestaron afirmativamente que estaban dispuestos a dar el paso 420 de las 425 personas invitadas. Hoy son 1.100, estamos hablando de enero del año 2008, han pasado por lo tanto 21 meses, hoy son ya 1.136 personas. Estamos a punto de lanzar lo que se llama la Comunidad Vasca de Innovadores. Aquí tenemos a los líderes, aquí vamos a tener a las personas de a pie. Aquí estará Pedro Luis Uriarte, presidente de Innovasque, aquí estará Pedro Luis Uriarte, prejubilado de BBVA, trabajando en su ámbito personal, pues para poder desarrollar la innovación como aportación personal de personas comprometidas. Segunda línea de trabajo, estrategia, con planes a corto y medio largo plazo y 9 grandes áreas de trabajo que son estas. Estamos trabajando en innovación tecnológica, en innovación social, en internacionalización, que es el área que llevaba, como os he dicho antes, Juanto Hernani, transformación empresarial, en emprendizaje, en promoción y comunicación, en desarrollo regional, en formación en innovación y en fomento de la calidad. Tercera línea de trabajo, cambio cultural. Para eso hemos hecho un esfuerzo de sensibilización gigantesco. Innovasque ha recibido 400 invitaciones, que en estos momentos ya no son solo de la comunidad autónoma, sino de todo el mundo. Esta invitación de México, que estaba la pasada semana, es porque se ha celebrado en México, la primera semana nacional, la primera jornada nacional, duraba 2 días, o sea que eran 2 jornadas de innovación y competitividad, y la conferencia inaugural de esa jornada la han invitado a Innovasque, lo cual es súper llamativo, porque somos una microcomunidad autónoma que te llamen desde México para que inaugures una conferencia de ese calado donde hay representantes del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todos los estados mexicanos, Latinoamérica, etcétera, es increíble. Nos han invitado a este seminario de preparación de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. El gobierno de Singapur, que desde el año 90 tiene un programa de visitantes ilustres, que invita a 1 o 2 personas, personalidades mundiales, a visitar Singapur para que conozcan el sistema líder mundial en innovación, y para que esas personas expongan sus propias ideas sobre el mismo, ha invitado a lo largo de estos 15 años a 20 y tantas personas. La única persona española invitada ha sido don Rodrigo Rato, futuro presidente de Caja Madrid, pero no le invitaron por eso, sino le invitaron porque era el director general del Fondo Monetario Internacional. Pues bien, le han invitado a Innovasque a que vaya, de hecho tenía que estar ya en Singapur y iremos el año que viene, pues para explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Mañana vienen a visitarnos, está una delegación chilena importantísima que está visitando España desde hace 4 días, la ha recibido el rey, han estado con Esperanza Aguirre, van a finales de mes a verle a Montilla, han visitado las principales empresas españolas, etcétera, etcétera, vienen al País Vasco a ver Innovasque para ver exactamente eso que es. Bueno, pues eso, fijaros que es una sociedad en una microcomunidad autónoma en el norte de España, sin mayor trascendencia, que está consiguiendo un impacto en términos de conocimiento muy importante. De estas 400 invitaciones que hay aquí, yo he hecho más de 300 presentaciones. Y han acudido a estas presentaciones tan largas como estas, o sea, con una capacidad de resistencia absolutamente increíble, más de 25.000 personas. En el año 2008 el gobierno vasco lo declaró el año de la innovación en Euskadi y nos encargó desarrollar ese año de la innovación. Organizamos más de 2.000 actos. Asistieron con la colaboración de 450 entidades voluntarias, más de 157.000 personas asistentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de propiciar un cambio cultural muy importante, porque si la sociedad no responde, no puede haber transformación. La cuarta línea de trabajo es poner tela sobre la mesa. El gobierno vasco ha aprobado un plan de I+D, de ciencia y tecnología, 2007-2010, con una dotación de 6.714 millones de euros, y la estimación que tiene Innovasque es que para poder ser el referente europeo en innovación en el año 2030, el País Vasco tendrá que invertir suma acumulada un total de 85.000 millones de euros hasta ese año, 2/3 privados, 62.000 millones, por lo tanto, privado, y 20.000 millones públicos. Y este es el camino crítico que hemos puesto sobre la mesa.
en el año 2010 situarnos ya en términos de innovación tecnológica, que es la referencia más fácil de seguir, en la media de la OCDE, en el 2015 alcanzar el nivel señalado por la cumbre de Lisboa para Europa, se tenía que haber alcanzado por Europa en el 2010, pero ya veis que está no en el 3%, sino en el 1,80 y tantos por ciento, 2020 alcanzar a Suecia, 2025 Estocolmo y en el 2030 tener un nivel de I+D del 5%, para lo cual hay que invertir 85.000 millones de euros. Si multiplicáis esto por las cifras equivalentes de tamaño de la economía vasca en relación con la economía española, el País Vasco, el PIB del País Vasco pesa aproximadamente un 7% del español, os dais cuenta que si España se marcara como objetivo llegar a esos niveles de I+D, tendría que hacer tendría que transformar profundamente sus estrategias presupuestarias para alcanzar este tema. Estamos trabajando en instrumentos de medida para tener el sistema estadístico de indicadores que midan esta transformación más completo de Europa. Estamos en coordinación con la Comisión Europea. Pensamos ofrecer este sistema de indicadores al conjunto de las regiones europeas o a cualquier país que quiera seguir por este camino. Hemos establecido benchmarks muy exigentes. Vamos a reforzar todo esto con un think tank internacional, con los mejores expertos mundiales en innovación, y vamos a tratar de desarrollar todo esto en régimen de alianza público y privada, en el cual, muy importante, la sociedad civil sea también protagonista. Por lo tanto, hemos creado un potente instrumento para inducir a generar innovación en todas las actividades, sectores y ámbitos de actuación económicos, sociales, educativos, culturales, etc. Bueno, pues he llegado a la conclusión, suspiro de alivio. Oye, no ha sido la cosa tan grande, tan grave. Quedan solamente 4, o sea que, a ver, suspiro de alivio. Vale, perfecto. Primera conclusión, a ver si la compartimos. Para salir reforzada de la crisis global y garantizar su futuro económico, España tiene que cambiar. España tiene que cambiar profundamente. Segunda conclusión, este cambio es el proyecto económico y social más decisivo en el plano estratégico que ha enfocado España en toda su historia económica. Tercera conclusión, esta ya mucho más próxima, porque España, al fin y al cabo, son los que la forman. Las empresas españolas van a tener que hacer un esfuerzo enorme de inversión en innovación y obtener muchos mejores resultados en ese campo, porque están tremendamente atrasadas en comparación con sus homólogas europeas. Y cuarta conclusión, ser una sociedad innovadora es un movimiento estratégico de largo plazo. Y como sabéis muy bien, el peor enemigo de la estrategia es la coyuntura, que son normalmente irreconciliables. Pues bien, para España, ahora más que nunca hay que impulsar la innovación y aumentar fuertemente los recursos dedicados a la misma. Necesitamos lograr un gran éxito en la transformación de España. ¿Para qué? Para construir un país mejor, lleno de oportunidades para todos y para todas, para garantizar un mejor futuro para todos sus habitantes, para proteger a los más débiles, para generar puestos de trabajo de nivel y bien retribuidos, porque si no nos convertiremos en exportadores de talento, para atraer y retener y generar ese talento, y para ser solidarios, como decía antes, con los que no tienen tanto como nosotros. Y nada más, queridos amigos, ante la crisis, innovación.